sin cesar, entonemos al Señor, himnos mira su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial, es la fuente de salud para el infeliz mortal. El pecado abrumador, Él nos
Historia para el 14 de agosto del año 2021. Una amistad especial. Raihan es un niño misionero que tiene 15 años y vive en las Islas Marshall. Entabló una inusual amistad por correo con un misionero jubilado de 77 años en el lejano estado de Texas, en los Estados Unidos. La amistad comenzó cuando el misionero jubilado, el abuelo Bob, oyó hablar de la familia del niño misionero a través de las historias de Misión Adventista. La madre del niño daba clases en la escuela misionera adventista de la remota isla de eBay, y el padre era el director de esa misma escuela. El abuelo Bob quiso hacer algo especial para apoyar a esa familia. Él ya contribuía con la ofrenda misionera de la escuela sabática todas las semanas y decidió dar una cantidad adicional cuando se recolectó una ofrenda de 13º sábado para ayudar a la escuela en el año 2018. Pero él quería hacer algo más. Entonces se le ocurrió enviar paquetes de ayuda mensual con juguetes, alimentos y útiles escolares para la familia y para otros misioneros de la isla. Raihan tenía 13 años cuando llegaron los primeros paquetes. Al recibirlos, él y su familia se arrodillaron y agradecieron a Dios antes de abrirlos. Pero antes de poder jugar con uno de aquellos juguetes nuevos o de probar una de aquellas golosinas, su padre le dijo que tenía que escribirle una carta de agradecimiento al abuelo Bob. De esta manera fue que comenzó esta inusual amistad por correo. El abuelo Bob enviaba más cajas y Raihan respondía con cartas escritas a mano. Durante 3 años, Raihan recibió muchos paquetes y envió muchas cartas. Le contaba al abuelo Bob la alegría que sentía al recibir los envíos. Le describía sus dificultades en la escuela. Le contó que comenzó a temer a la muerte cuando un compañero de escuela murió inesperadamente y la estrella del baloncesto Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero la misma semana. Poco después de enviar la carta sobre la muerte, recibió una respuesta del abuelo Bob. Fue la primera y única vez que el abuelo Bob le envió una carta personal. 3 semanas después, al abuelo Bob lo hospitalizaron y poco después lo desahuciaron y lo enviaron a casa. Durante esas 2 semanas, el abuelo Bob preparó 8 paquetes más para Raihan y su familia. Su hijo envió por correo estos últimos paquetes después de la muerte del abuelo Bob. La muerte del abuelo Bob, como era de esperar, entristeció mucho a Raihan, pero él siguió escribiendo cartas. Le envió la siguiente carta al hijo del abuelo Bob en respuesta a uno de los envíos. Reciba mis condolencias. El día que nos enteramos de la muerte del abuelo Bob quedé impactado, aunque sabía que le quedaban pocos días de vida. A principios de febrero de este año le escribí sobre cómo la muerte puede sorprendernos y le conté sobre las recientes muertes de un compañero adolescente y de la famosa estrella del baloncesto Kobe Bryant. Una semana después, respondió con una carta diciendo que aunque es triste cuando alguien muere, no debemos temer a la muerte porque nuestro Dios la ha vencido. Me dijo que debíamos vivir como si fuéramos a morir mañana y al mismo tiempo como si esperáramos vivir otros 100 años. El abuelo Bob me animó a continuar con mi vida, de lo contrario me perdería todas las oportunidades que pueda traer el mañana y a usar cada día como una nueva oportunidad para testificar a otros de Dios y potencialmente ganar sus vidas para Él. Esto me hizo sentirme muy agradecido. Gracias por ese aliento y consuelo porque ahora estoy menos triste de lo que habría estado si no fuera por esa carta. Y aunque ya no puedo conocerlo personalmente, él influyó en mí y me animó a ser una persona más amable, amistosa y cariñosa. Sin embargo, aunque nunca llegaría a conocerlo personalmente en este mundo, creo que lo veré cuando todos lleguemos al cielo algún día. No puedo imaginar el dolor que debes de estar sintiendo, pero sé que Dios comprende las circunstancias por las que pasamos y que podemos encontrar consuelo en Él. Gracias por sus ofrendas misioneras semanales que ayudan a apoyar el trabajo de los misioneros en las Islas Marshall y en otras partes del mundo. Gracias por su deseo de hacer un poco más para promover la obra de Dios durante los últimos tiempos. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Con la
buscaré. Con su Santo Espíritu salvación anunciaré. Con gran regocijo buenas nuevas llevaré. Con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Nuevo horizonte para el 14 de agosto del año 2021. Un milagro para nuestro hijo. Somos una familia adventista con 2 niños pequeños. En nuestra primera experiencia como padres vivimos una situación particular con nuestro hijo mayor. Desde que nació sufría de afecciones respiratorias y en multitud de ocasiones tuvimos que llevarlo al servicio médico de urgencias para que fuera atendido. Los médicos no encontraban la causa de su enfermedad. Le ofrecían tratamientos paliativos con los que mejoraba durante un tiempo, pero volvía a recaer. En casa le proveíamos cuidados y todo tipo de remedios naturales que conseguíamos en internet o que nos recomendaban los amigos, pero con tristeza observábamos que nada funcionaba. El niño no consumía alimentos, estaba muy débil y delgado y disminuía de peso. Y la situación no mejoraba, sino todo lo contrario, hasta tal punto que le resultaba difícil conciliar el sueño en la noche por los ataques de tos. Por todo ello, los doctores decidieron iniciar un tratamiento para un síntoma asmático. Nuestro hijo solo tenía tos y no encontrábamos otra solución diferente a los medicamentos. Cierta mañana, en medio de nuestra preocupación y tristeza, recordamos que Dios está dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Habíamos recorrido a todo, menos a nuestro Dios, y acordamos realizar un plan del fondo de inversión para la salud de nuestro hijo. Establecimos una cantidad mensual con este fin y dejamos todo en las manos de Dios. Iniciamos inmediatamente con el plan del fondo de inversión, siendo muy juiciosos en aportar cada mes el valor prometido a nuestro Dios. Habíamos decidido no aplicarle el tratamiento médico mientras esperábamos la respuesta del Señor. Así fue como empezamos a observar en nuestro hijo un milagro. Su salud poco a poco comenzó a mejorar, la tos se volvió esporádica y comenzó a aumentar de peso. Las visitas al médico se hicieron ocasionales y estábamos muy contentos de ver este milagro en nuestras vidas, comprendiendo que el Señor es poderoso para sanar. Con el paso del tiempo, la salud de nuestro hijo mejoró notablemente y olvidamos nuestro compromiso del fondo de inversión con Dios. Poco a poco el niño volvió a enfermarse. Fue necesario llevarlo de nuevo al médico y sus síntomas volvieron a presentarse. Entonces comprendimos lo importante que es cumplir nuestros votos con Dios. A partir de ese momento volvimos a entregar a Dios fielmente nuestro voto y el Señor restauró la salud de nuestro hijo por completo. Gracias a Dios es un niño que va creciendo de la mano del Señor. Hoy como familia confiamos en las promesas de nuestro Dios y en su fidelidad y disfrutamos participando del plan del fondo de inversión. Ahora comprendemos que Él requiere de nosotros fe y obediencia en todo tiempo.
Una nueva ocasión para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a estudiar en esta semana la lección número 7, que nos habla del descanso, las relaciones y la salud. Y pienso que, así como nosotros fuera de cámara oramos siempre antes de grabar, ¿por qué no? ¿Por qué no oramos hoy con los amigos que siguen el programa? ¿Te parece bien, Miguel, que ores? Sí, perfecto. Oremos. Padre bueno y eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que, así como a nosotros, a todas las personas que están allí conectadas a través de las redes, que puedan ver este vídeo, que les sirva como un instrumento poderoso para cambiar sus vidas y para reformarlas y confiar en ti. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así que, fijaros, estamos, continuando con el tema que estudiamos la semana pasada. Empezamos a ver, pues, a José. José, que proviene decíamos, de una familia, pues, un poco con una estructura muy particular, muy peculiar, donde las relaciones familiares no fueron tan extraordinarias como tenían que haber sido. Y mencionábamos la semana pasada un estudio de Harvard que se lleva durante muchos años haciendo y que habla de cómo las relaciones familiares ayudan para que las personas tengan mejor salud física y mental. Así que es interesante porque en este caso, en el caso que estamos estudiando, José pasó por situaciones complejas que tienen que haberle, en ciertos momentos, haberle quitado la paz mental, sobre todo al verse desarraigado de su tierra, ahora en un país extranjero, con una lengua extranjera, con costumbres también diferentes. Tiene que haber sido difícil. Así que en el estudio, en el repaso de la lección de la semana pasada, llegamos hasta ese momento en que José, digamos, las cosas iban mal, pero de mal en peor. Vamos a ver en esta semana cómo esas relaciones llegan a restablecerse, a sanearse, a cambiar, a través de un elemento que es extraordinario, el perdón, ¿verdad? Cómo los sentimientos tienen que aflorar y, bueno, se produce ahí un cambio en esa familia. Lo dejábamos la semana pasada en que él estaba en la cárcel, había tenido aquel encuentro con el copero, con el panadero, se había decidido la vida de estas personas, pero él había quedado todavía olvidado allí en la cárcel. Sí, y es curioso que quedó olvidado, es cierto, creo por 2 años, que quedó olvidado por el copero, pero cuando fue necesario que José actuase, José actuó por la mano de Dios. O sea, cuando fue necesario que hubiera una manifestación de Dios, ahí el copero ya se acordó de aquel que había resuelto o revelado su sueño y dijo a Faraón que hay un hombre que yo conozco que podría, sin duda, revelar tu sueño. Y entonces el copero se acuerda, José va a la presencia del faraón y ahí él dice lo que es el sueño de las vacas gordas, de las vacas magras, de todo. Y lo cierto es que José, de niño mimado, de esclavo, de revendido para esclavo en una casa, que después sube un poquito y baja otra vez a la cárcel, ahora se cambia en el primer ministro de Egipto. O sea, de la nada José vuelve a ser la persona más importante para la vida de alguien. En este caso era un faraón. O sea, el faraón veía en José el que había solucionado sus problemas y ahora es el primer ministro de Egipto. Y llega el punto de que pasaron los 7 años de las vacas gordas, del primer sueño del faraón, y ahora llegan los 7 años de las vacas magras. O sea, vienen 7 años de dificultad en Egipto, básicamente en toda esa provincia. Y llega el momento también en que en la casa de su padre siente necesidad de comer. Y empieza la hambruna por la tierra y sus hermanos bajan a Egipto a comprar. Porque se escuchó que en Egipto había... pues había pan, sí, había abundancia. Había abundancia. Y es curioso cómo el Señor guía a su pueblo. El Señor podía haber resuelto la situación del pueblo. Bueno, no era un pueblo, era una familia, digamos, una especie de tribu. Podía haberle resuelto localmente la necesidad.
pero el Señor que tiene planes con sus hijos, y sus planes abarcan años y abarcan generaciones, no permitió que se resolviera localmente esa situación de hambruna que había, y los hizo que tuvieran que ir Sí. allí a Egipto a satisfacer esa necesidad. Así que pienso en el campamento de Jacob, que no era tan grande, ¿no?, en esos momentos. Ahora ver partir a sus hijos mayores, excepto el pequeño, Benjamín es el que queda. Uy, desarraigo otra vez un poquito. Bueno, es un viaje, pero es un viaje en una época no como ahora. Claro. Que ahora los viajes se hacen muy rápido, coges un avión, un tren, un barco, lo que sea. Era en caravanas que iban pues siguiendo rutas y tal, y soportar calores y soportar pues dificultades. Y ve alejarse a sus hijos y se van allí a Egipto. Y en Egipto no es casualidad. Dios ya tenía preparado. Tenía preparado para su pueblo, tenía la respuesta a todas las necesidades para esa pequeña familia que llega a ser un pueblo después grande. Hay algo interesante. ¿Cómo se sentiría José durante todo este tiempo que había estado separado de su familia? ¿Habría perdonado? ¿Se sentía todavía con resentimientos de todo lo que había pasado? Y a mí me llama mucho la atención los nombres que le coloca a sus hijos, porque en Génesis 41, 51, dice, bueno, el 50 dice, le nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Setnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Y el segundo, en el versículo 52, dice que lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo no sé si a ustedes les emociona esto, pero realmente José hasta este momento no se había encontrado con su familia, pero él, a través del nombre de su hijo, él está diciendo, yo lo he perdonado todo. Dios me hizo olvidar. ¿Qué le hizo olvidar? Todo el daño, todo el sufrimiento, todo el mal que había vivido, toda la esclavitud, la venta, la cárcel. No, Dios lo hizo olvidar y ahora lo hace fructificar. O sea, lo prospera, lo establece, lo restaura y hace de José una persona brillante. Y ahora viene el encuentro con su familia. Y es que en ese encuentro, si José no hubiera olvidado y perdonado antes, en ese encuentro José podría haber, ahora yo soy el Señor. Claro. Venganza pura. Sí, Pero sí, sabemos que José perdonó por el hecho de que, a ver, su primera preocupación, ¿qué fue? El padre y el hermano pequeño. O sea, José estaba preocupado, a la vez de vengarse de sus hermanos, estaba preocupado por saber de su padre y de su hermano. Y cuando ve que están vivos, que el padre está vivo, que el hermano está bien, que está con el padre, ahí, no sé, imaginad, o sea, no vemos personas durante tantos años que nos hicieron mal, pero ahora estamos en paz con Dios, con nosotros y con ellos. Mismo ellos no sabiendo que en Él era, el sentimiento que estaba en José, a pesar de tristeza por la situación, Claro. pero habría un sentimiento de, mi padre está vivo, qué bien, mi hermano está bien también, no le hicieron nada. O sea, había un sentimiento de amor genuino por detrás y al mismo tiempo un rechazo a la venganza, un rechazo como, eso no va a ocurrir. Sí, empezó a curarse mucho tiempo atrás, no fue en ese momento cuando llegaron sus hermanos. Y te das cuenta de eso, ¿verdad? El texto es muy bonito cuando habla en otros momentos, ¿verdad? José propuso en su corazón, José tiene que haberse propuesto muchas cosas, aunque es verdad que el texto bíblico es escueto, es verdad que en Patriarcas y Profetas se nos narra más exquisita y más amplia la historia, con muchos más datos. Pero la verdad que tuvo que ser extraordinario este hombre para, en su situación, que todavía era un jovencito cuando sale desarraigado de su familia, cómo fue creciendo, evolucionando, madurando con una madurez de un cristiano que tú dices, este chico caló en la vida de este chico el Dios verdadero, que le transformó Dios, transformó la vida de José. La lección dice, podemos perdonar, pero eso no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Es curioso porque
José ya había perdonado, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ya había olvidado todo el mal que había hecho la familia. Sin embargo, él tenía una preocupación. Él pensaba, ¿será que mis hermanos cambiaron? ¿Será que todo este tiempo les sirvió para reflexionar, para cambiar la forma egoísta de pensar, actuar por egoísmo, actuar con maldad? ¿O siguen siendo los mismos? Y entonces José presenta algunas pruebas particulares para ver qué había dentro de cada uno de ellos. ¿Y cuál fue la primera prueba? La primera prueba, bueno, él dice el versículo número 7 del capítulo 42, dice, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. O sea, lo primero que José hace es, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Yo imagino que cómo se vestía José en ese momento para que no lo hayan reconocido, tenía que ser interesante, ¿no? Tal vez se cortó el cabello, algo con las cejas, no sé cómo vestían los líderes en ese momento. Seguramente habría dejado, ¿verdad?, la vestimenta tradicional de Canaán. Claro. Y ahora formaba parte de la sociedad egipcia Del y a liderazgo. un nivel que no llegaba a todo el mundo, así que habrá adquirido las costumbres en el vestir igual que los egipcios y más y es verdad que decías algo que debe ser una constante a tener en cuenta, que el abuso, ¿verdad?, y la violencia física, verbal, emocional, nunca deben formar parte de las relaciones saneadas, de las relaciones familiares, nunca. Eso no se le puede dar paso, entrada. Hay que pararlas, detenerla. Pero es verdad que José no mantuvo esa violencia que habían ejercido contra él, no la mantuvo viva, aunque sí quiso en cierta medida probar a sus hermanos. De hecho, se vale hasta de... Es apasionante el relato porque él se vale hasta de un traductor. Para ser creíble. Despistar. Claro, yo estoy aquí, vosotros allí, yo no entiendo nada de lo que habláis, me hago el sueco y vosotros podéis libremente decir lo que queráis, que yo me estoy enterando de todo, pero vosotros no lo sabéis. Vosotros estáis al margen de lo que yo estoy tramando. Y vamos a crear una situación para ver cómo avanza el futuro de esta relación que se está recuperando ahora que nos hemos vuelto a encontrar. Cuando pregunta sobre el hermano menor, en el versículo 20 del capítulo 42, dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos hicieron así. Aquí vemos prácticamente la primera prueba difícil que ellos tenían que hacer porque tenían que traer al hermano. Pero el versículo 21 habla de algo interesante porque dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que nos damos cuenta aquí que los familiares de José lamentablemente por mucho tiempo tuvieron que cargar con esta culpa, con esta responsabilidad. Sí. Yo no puedo imaginar cómo sería cuando los hermanos iban a dormir, lo que pensaba, agobiados por el pecado que acechaba su mente constantemente. ¿Por qué no lo evité? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué dejé que tal persona dirigiera esto? ¿Cómo estará ahora? ¿Habrá muerto mi hermano? Imagínense todas las dudas que pudieron venirle a los hermanos de José, pero Dios es magnífico porque día tras día renueva sus misericordias para nosotros. Y toda la culpa y todo... Y es que si José hubiera tenido ira, amargura, él no era una persona saludable. El hecho de perdonar lo hizo una persona saludable y el contraste de una persona saludable es el hecho de los hermanos. Los hermanos no estaban con una conciencia saludable porque ellos estaban en un sentimiento de culpa por lo que hicieron y no podían pasar ese sentimiento de culpa porque, a ver, es que dice uno de ellos y después Rubén vuelve a decir, yo no os dije que para no hacer... O sea, ellos aún siguen viviendo mucho esa conciencia culpable de grupo. O sea, quedaron anclados en esa situación. Exacto. Y el hecho de que José ve que ellos están
en un proceso, pero es un proceso en que él ve culpa, que ya es un principio. El hecho de que ellos sientan culpa es un principio de que saben de que hicieron algo malo. Entonces José está observando la escena, está escuchando, y José, su sentimiento es llorar. Y yo imagino a un hermano que vivió toda la vida con las dificultades de José, el hecho de llegar a volver a ver a su familia por todo lo que pasó, y ve que a pesar de que, bueno, no sabemos si ellos algún día buscaron o no a José, pero no me parece mucho que hayan procurado por él. Sin embargo, el proceso del sentimiento de culpa, de que yo reconozco que hicimos algo, ya estaba en ellos. Y es interesante ver que José se emociona y llora por ellos. José no llora por él, llora por ellos, porque ve todo el contexto, toda la emoción y todo el avance que esos hermanos hicieron a lo largo de los años. Tiene que haber sido impactante, la verdad. Sobre todo yo pienso eso, encontrarte con esas personas que te hicieron tanto daño. Otra persona con el corazón menos noble que José no les hubiera permitido llegar más lejos. Ahí mismo él tenía la autoridad. Y como tenía la autoridad, podía haber hecho lo que hubiese querido sin problema. Porque el faraón no se hubiera metido para nada en que José a esas personas las hubiese encarcelado, las hubiese mandado a matar. Así que, como bien decías, ¿no? El proceso del perdón no fue en ese momento cuando los vio. Mira, ahora pues... Los perdono. Perdono. No, había pasado tiempo. Daros cuenta que José llega a Egipto, es un joven en la adolescencia superior, y ya han pasado cerca de 13 años, ya tiene 30 años, ya es un hombre casado con hijos y tal, así que su madurez también Es distinta. Es diferente la forma de enfocar y de ver, y también porque en cierta medida empezó a reconocer que Dios estaba guiando, lo había estado guiando a él esas situaciones que no tenían que haberse dado, porque hay gente que, no, es que Dios hizo que los hermanos lo vendieran. Hombre, Dios no quiere que nosotros suframos y que Claro. nuestros hermanos sean crueles y que nos hagan este tipo de abuso. No, no. Lo que Dios coge el error de nosotros, los seres humanos, el error de sus hermanos, y transforma esa situación. A diferencia de usar el mal, transforma el mal en bendición. Me llamó la atención también que después José tiene un acto de preferencia por uno de los hermanos. En Génesis 43, 34 dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Es curioso, o sea, José sabe que los hermanos tenían celo de él, por eso lo vendieron, porque era el favorito. Ahora José también aplica favoritismo en la familia. Y cuando tú lees esto dices, bueno, pero José, ¿qué estás haciendo? O sea, tú vas a seguir cometiendo el error. Pero el escritor de la lección lo evalúa de una forma diferente. Y él dice, José quería probar si los hermanos aún continuaban con el problema de los celos. Porque cuando ven que la otra persona es favorecida más que ellos, ahora ya no hay problema. No importa, si tú eres bendecido, yo te acompaño. Si tú tienes bendición, yo me alegro por ti. Ya en los hermanos se había quitado este problema que traía tanto daño a la familia, que era el egoísmo, la ambición, todos los temas que hemos visto durante las semanas pasadas. Bueno, ¿y en qué beneficia a una persona el perdonar? No a quien ha cometido el error y al que se le perdona, sino a la persona que está perdonando. ¿En qué le beneficia? En todo, o sea, no, pero es la realidad, porque una persona que perdona es una persona que es libre. Pero es curioso que una persona solo puede perdonar de verdad si alguna vez fue perdonada. En el sentido que cuando nosotros sentimos el perdón de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a poder perdonar los demás porque hemos vivido lo que es el perdón. Entonces queremos que los demás puedan sentir lo que nosotros algún día hemos sentido con Dios.
Entonces, cuando alguien nos hace mal, nosotros perdonamos, mismo que la persona ni pida perdón, pero nosotros sentimos la necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona a cada día nuestras faltas, nuestros errores. Y entonces cuando nosotros estamos con Dios, como José pudo perdonar, sí, porque estaba con Dios. Porque si él no estuviera con Dios, su sentimiento iba a ser completamente distinto. Así que los beneficios del perdón es beneficio espiritual, beneficio físico, porque claro, el descanso, cuando alguien no perdona, como los hermanos, empieza un sentimiento de culpabilidad, una ansiedad, o sea, un sentimiento de no sé qué hacer, y entonces... El perdonar también pienso que evita que nazcan las raíces de amargura, que se extiendan. Claro. Tú cortas eso Claro. y ya no hay raíz que siga creciendo. En cierta medida, perdonar, ¿sabéis? Ayuda para no seguir siendo esclavo de la persona que te hizo daño. Porque cuando no has perdonado, sigues en esa dinámica, sea enojado con la persona, odiando o teniendo resentimientos hacia ellos o deseando cosas malas hacia ella, mala voluntad hacia esa persona. Cuando perdonas, no sigues permitiendo que esa persona esté dominando todavía tu vida. No permites, digamos, a Satanás en cierta medida, ¿verdad?, que te esté desestructurando tu vida, porque ahora tú has roto o vas a romper. Al perdonar rompes y no le permites a Satanás también tener el control de nuestras emociones. No le permites que siga desarrollando en nosotros esas raíces de amargura. A mí me viene a la mente cuando hablamos acerca del perdón, Pedro, cuando dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y Pedro, ¿qué? ¿70 veces 7? Jesús, luego de hablar esto, empieza a contar una parábola. La parábola de los dos deudores. Aquel que debía poco y le fue perdonado. Que debía mucho, perdón, y le fue perdonado. Y que cuando alguien le debía a él una pequeña cantidad, él no lo quiso perdonar. Entonces el juez fue y le dijo, bueno, ahora tú vas a pagar todo en la cárcel y todo esto. Es curioso, pero yo creo que cuando nosotros entendemos la realidad del perdón, cuando entendemos que nosotros mismos necesitamos perdón, entonces estamos calificados para perdonar a otros. Si nosotros nos creemos perfectos, entonces todos los demás no merecen el perdón. Pero cuando nosotros entendemos que somos personas defectuosas, que tenemos problemas de carácter, que tenemos problemas a veces en nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros también somos parte del problema, entonces nos ponemos en el lugar del otro y decimos, él también es una persona que está oprimida por el pecado, que está acechada por Satanás. Y cuando nosotros comprendemos este asunto, entonces despersonalizamos los conflictos, porque entendemos que yo no estoy molesto con Ana directamente o con Nelson, no. Yo estoy incómodo con una situación que ocurrió con Ana, pero no estoy molesto con Ana. Entonces, creo que esto es el secreto, aprender a despersonalizar el problema y atacar directamente al pecado y no a la persona. Entonces, cuando nosotros comprendemos que necesitamos esa gracia, y que la recibimos, entonces podemos darla. Y solo cuando hay esa comprensión es que las palabras de Jesús de amad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecid, solo ahí es que nosotros podemos entender, porque comprendemos que el problema no es que la persona es como yo, tiene sus fallas, pero yo tengo que mirarla con los ojos que Cristo mira a ella y entender que sus fallas, que me pueden hacer daño, pero la persona, o sea, perdonar a la persona y además ayudar a que ella pueda ultrapasar sus fallos, el error o no que tuvo conmigo, pero ayudar y amar. Ahí es que entendemos el significado de las palabras de Jesús. Lo que pasa es que no es fácil perdonar, ¿verdad? Teorizar sobre el perdón es fácil, pero perdonar a veces hay ciertas cosas que hay hermanos de iglesia que a veces... Ay, es que me cuesta tanto porque esta persona me ha hecho, o porque esta persona era tan cercana a mí y me hizo, el caso de José con sus hermanos. Entonces, es complejo por eso. Pero cuando uno perdona, entra esa dimensión de, porque uno dice, bueno, ¿y por qué en esta lección
en este librito de escuela sabática, en este trimestre, el perdonar. Claro, porque cuando uno perdona, descansa. Emocionalmente, esa persona que te ha hecho tanto daño y que tú la mantienes viva. Así que, bueno, el tiempo ha pasado, el tiempo ha transcurrido, tenemos que terminar aquí. Así que la semana que viene continuaremos estudiando sobre estos temas, ¿verdad?, que nos hablan del descanso en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Igualmente. Amén. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Decidí estudiar contaduría pública desde la secundaria, cuando nos pidieron realizar un proyecto de vida y yo en ese proyecto de vida lo puse así, que quería ser contador público. Yo estudié en una universidad no adventista, en la universidad de aquí del estado de Oaxaca. Tenía yo que decidir ya mi desempeño laboral, me preocupaba un poco porque era una nueva etapa de mi vida. Mi mamá me hizo una sugerencia de que al momento de que yo entrara a mi primer empleo, hiciera una promesa a Dios de dar íntegramente mi primer sueldo. Me pareció una idea agradable, bonita, y así lo hice. Me propuse en mi corazón hacer esa promesa a Dios que en cuanto tuviera una oportunidad de empleo, el primer sueldo iba a ser íntegramente para Él. Fue algo que yo lo propuse en mi corazón e incluso fue con mucha alegría, con mucho gozo. Así es que cuando encontré ese primer empleo para dar ese primer sueldo, no fue ningún problema para mí realmente. No lo dudé, ni siquiera dudé en esa promesa que hice de entregarle a Dios todo ese primer sueldo. Mi compromiso con Dios es entregar lo que a Él le corresponde y también ser agradecida con Él mediante las ofrendas. Antes de realizar cualquier planificación de algún gasto, de alguna necesidad que haya que suplir, primero es apartar lo que a Dios corresponde y la gratitud hacia Él a través de las ofrendas. No debe ser también esperando de que si yo le regreso a Dios lo que le corresponde, Él obligadamente me tiene que dar. No es así pues, sino que es algo, bueno, en mi caso yo lo siento ya es algo tan natural que pues no hay necesidad de que yo diga, ay, el diezmo, la ofrenda. O sea, no me es algo difícil. Y todo también por el ejemplo de mi mamá y de mi abuelita. Las bendiciones de Dios que he visto, la verdad es que son maravillosas. Para el primer empleo, pues yo aún no andaba buscando un empleo, quería culminar bien mis estudios universitarios y surgió una oportunidad, me hicieron una propuesta, acepté porque no interfería también con el día del Señor, que es el día sábado, y después de estar laborando en ese lugar 1 año y medio, tuve otra propuesta de trabajo. Yo no estaba buscando otro trabajo, me sentía bien en mi trabajo, pero también quería pues tener otras experiencias laborales, adquirir conocimientos, y Dios me guió en ese camino para tomar esa decisión. Dios me dio ese trabajo también donde pues sigo manteniéndome fiel a Él en la devolución de los diezmos, de las ofrendas. Realmente he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia. No ha hecho falta alimento, no ha hecho falta los recursos financieros. Siempre Dios nos ha bendecido grandemente. Hay un texto que la verdad lo hice mío desde el momento en que hice esa promesa a Dios, que se encuentra en 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Yo quisiera invitar en especial a los jóvenes que desde que tengan una oportunidad de un ingreso tal vez extra por alguna beca, por alguna práctica que realicen en la parte profesional, que decidan probar a Dios. Dios derrama sus bendiciones abundantemente, que no se haga de forma en que sea algo difícil, sino que realmente sea algo de corazón, que sea algo determinante, que confiando en que Dios va a cumplir sus promesas. Si nosotros permanecemos fieles a Él, Él también va a ser fiel a nosotros. Y de ahí lo demás viene por añadidura. El desempeño académico en tus estudios, el desempeño en tu trabajo, en las oportunidades que se te puedan presentar de trabajo. Dios, al momento en que vea las promesas que haces para con Él, Dios no va a dudar en derramar sus bendiciones para tu vida, para tu familia también. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Adoración infantil, tema 33, honra a tu padre, para el 14 de agosto de 2021. Hola chicos, ¿cómo están? Que tengan todos un muy feliz sábado hoy. La historia que les quiero contar es sobre un padre que está relatada en la Biblia.
Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel vivían un sacerdote llamado Zacarías y su esposa, Elizabeth. Ellos eran de la tribu de Leví y Elizabeth era descendiente directa de Aarón, gente muy buena y justa. Elizabeth deseaba mucho tener un hijo, pero por más que intentaba, no lo conseguía. Los sacerdotes en esa época hacían turnos para realizar las tareas de la iglesia. Había cerca de 7.000 sacerdotes y se turnaban para trabajar 2 semanas por año en el templo. Cierto día, mientras Zacarías estaba en el templo, de repente apareció un ángel llamado Gabriel. Zacarías se asustó y sintió temor, pero el ángel lo calmó y le dijo: «Tu mujer tendrá un hijo y deberás llamarlo Juan. Sería lleno del Espíritu Santo y hablaría al pueblo de Israel sobre el amor de Dios y su salvación para todos nosotros a través de su Hijo Jesús». Zacarías dudó. ¿Ustedes hubieran creído? El ángel Gabriel vino del cielo y Zacarías no le creyó. Entonces Dios les dio una señal. Zacarías quedaría mudo, incapaz de decir una palabra hasta el nacimiento. Después del nacimiento, llegó la hora de dedicar al niño y ponerle nombre. Todos se sorprendieron cuando Elizabeth dijo que su nombre sería Juan, porque ninguno de sus parientes tenía ese nombre. Zacarías escribió: «Su nombre es Juan». Entonces su lengua se destrabó y pudo hablar nuevamente y agradeció al Señor. Zacarías recibió a un ángel cuando estaba orando y Dios le dio un hijo. Fue una bendición al hablar a otros de la salvación. Él sería el padre de quien prepararía el camino para Jesús. Dios lo eligió especialmente y le dio oportunidad de ser padre, aunque ya era anciano. Hoy nosotros también somos hijos y podemos honrar a papá y a mamá. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo, amando y haciendo siempre lo mejor. Y también honrando a nuestro Padre Celestial. Repetimos nuestro versículo de hoy. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo 20:12. Oremos, agradeciendo a Dios por ser nuestro Padre, cuidarnos y amarnos. Y también porque nos regaló un papá y una mamá para guiarnos y acompañarnos a cada paso. Recordemos orar por nuestros amigos en las tarjetas de Orar para Salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús. Tengo en mis manos un libro con un título un tanto sugestivo, de esos que llaman la atención e invitan a la lectura. El título del libro, escrito por el Dr. James Dobson, dice: «Cuando lo que Dios hace no tiene sentido». Me gustó especialmente un relato que creo que probablemente habrás escuchado y que quiero compartir contigo, aunque ya lo hayas escuchado, porque encaja perfectamente en nuestra reflexión de esta ocasión. Cuenta Dobson que un señor iba manejando su vehículo a alta velocidad cuando perdió el control y el carro se fue por un desfiladero. Felizmente para él, pudo salir del vehículo antes de que éste se precipitara al abismo y de alguna manera, gracias a Dios, quedó sostenido por una rama, pero una rama un tanto frágil. El hombre, por supuesto asustado, preocupado por su vida, vio cómo su vehículo no solamente caía, sino estallaba en llamas. Pero los minutos pasaban y él no podía zafarse de la rama. Y entonces hizo lo que tú y yo probablemente habríamos hecho también. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¿hay alguien allá arriba? Recordemos que es una fábula, el hecho probablemente nació en la mente de alguien, y dice la fábula que entonces Dios le respondió: aquí estoy, hijo.
Solo tienes que soltarte de la rama y mis brazos estarán debajo para sostenerte. Pasaron algunos segundos, el hombre miró una vez más el carro todavía ardiendo en llamas y entonces, dice Dobson, aún con más fuerzas, preguntó, ¿hay alguien más allá arriba? En otras palabras, le faltaba la fe. Pero, ¿cómo podríamos culparlo en una situación tal cuando muchas veces hemos hecho exactamente lo mismo? Hemos estado en una crisis, hemos orado a Dios para que nos libre de ella, y lo que vino después fue prácticamente peor que la misma crisis en la que estábamos. Y entonces, al igual que el caballero de la historia o de la fábula, terminamos preguntando, ¿hay alguien más allá arriba? Es decir, alguna otra voz, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? Porque el primer intento me falló. No hay que ir muy lejos para comprobar que hay mucho de verdad en eso de que cuando estamos en situaciones críticas, a veces oramos y suceden cosas que no entendemos. De allí el título del libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si usted ha leído la Biblia, pues estará de acuerdo conmigo en que los relatos, los ejemplos abundan. Y voy a mencionar 2 o 3, como para confirmar la tesis de que a veces oramos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, pero lo que ocurre, o lo que Dios hace para sacarnos del aprieto, lejos de, en nuestra opinión, ayudarnos, no tiene ningún sentido. Uno de ellos, quizás el más ilustrativo en este sentido, recordemos cuando Moisés, después de aceptar la misión de interceder ante Dios en Egipto, después de interceder por su pueblo, las cosas empeoraron para él. Si el pueblo trabajaba antes, ahora, después de su intersección, la situación se complicó aún más. Y cuando aún después de salir rumbo al Éxodo, cuando todo parecía que ya el pueblo estaba liberado y libre de toda pena, entonces se encuentra nada menos que ante el Mar Rojo y muy cerca de ellos, escuchando el galope de los caballos de Faraón. Cuando Moisés va a Dios en oración preguntando qué debe hacer, la respuesta del Señor con toda seguridad no tuvo sentido para Moisés. ¿Recuerda usted la respuesta? ¿Y tú por qué vienes a mí? Dile al pueblo que marche. Pero lo que tenía delante era nada menos que el mar. ¿Cómo podía marchar? Ya conocemos el relato. Fue solo cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, cuando el mar se abrió y el pueblo pudo caminar en seco. Un segundo ejemplo es el caso de Josué, cuando con su ejército se propone destruir a Jericó. ¿Recuerda usted cuáles fueron las órdenes estratégicas de Dios para que esa misión se cumpliera? Bueno, nada menos que algo así como rodea la ciudad durante 6 días, una vez al día, una vez cada día. Y durante el 7º día, tú vas a rodear las murallas 7 veces. Y cuando las trompetas suenen, entonces las murallas caerán. No culparíamos a Josué si en ese momento hubiera pensado, ¿qué sentido tiene rodear 6 veces durante la semana y 7 es el 7º día unas murallas que no van a caer con tanta facilidad? Pero ya conocemos el resto de la historia. Y un último ejemplo quizás, que es muy interesante, es el caso de Gedeón, cuando los madianitas, con un ejército numeroso, van a invadir al pueblo. Con mucha dificultad, Gedeón logra reunir unos cuantos miles, creo que unos 32,000 soldados. Y entonces el Señor, antes de que vayan a la batalla, le dice a Gedeón algo así como, ese es mucho pueblo. Y después de varios recortes, ¿recuerda usted cuántos soldados quedaron en el ejército de Gedeón para enfrentar la multitud de madianitas? Un total de 300.
hay ocasiones en las cuales lo que Dios hace no tiene sentido. O lo que Dios permite no tiene sentido. Estamos en tiempos críticos. Hace unos minutos apenas quise asegurarme de cuáles son las últimas estadísticas relacionadas con los desastrosos resultados de este virus, esta plaga que está destruyendo vidas, hogares y economías en el mundo entero. Y nada más que hablando de contagiados, ya el número pasa de los 7 millones. Y hablando de las muertes, como consecuencia del COVID-19, estamos hablando ya de los centenares de miles, ya la cifra se acerca al 500.000. Nada más en los Estados Unidos, hablando no solamente de muertes, sino especialmente de personas que han perdido su trabajo, ya alrededor de 40 millones de personas han perdido su trabajo. Hay una estadística que nadie lleva y es cuántas personas se han quitado la vida, porque no tienen cómo poner pan en la mesa de su familia, o porque han perdido un negocio que les costó años levantar. ¿Cuántas personas han muerto porque no han podido continuar el tratamiento médico en el hospital y han visto cómo sus fuerzas se han debilitado y finalmente sus familiares los han visto morir? Bueno, la lista es larga, pero estamos en crisis. Y no hay que elaborar mucho al respecto. Hay crisis en el orden moral, en el orden financiero, en el orden familiar, familias destruidas, no solamente por este virus, sino porque los padres, los esposos se están separando con tanta facilidad y divorciando igualmente. E hijos que están creciendo con un solo padre, o mamá o papá. No hace falta dar más detalles al respecto. Y es en tiempos como estos cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Hubo una en la historia del pueblo de Israel, una crisis, que no mencioné intencionalmente, porque quiero convertirla en el centro de esta reflexión. Y es la crisis que tuvo lugar cuando desde las más altas esferas del poder en el pueblo de Israel se planificó intencionalmente y de manera sistemática la destrucción del culto al verdadero Dios. Y cuando digo las más altas esferas de poder, me estoy refiriendo al rey. Tiempos difíciles, tiempos oscuros. El rey de turno era Acab, pero no era él quien gobernaba. Los que hemos leído la historia sagrada sabemos que quien gobernaba al pueblo era realmente su esposa, Jezabel. Y Jezabel era una pagana, pero no hay nada malo en no ser miembro del pueblo de Dios. El problema es que era una mujer pervertida, ensañada contra el culto a Dios. Y este hombre sin visión, fácil de manejar, contrajo matrimonio violando así la ley de Dios con esta mujer pagana, hija de un rey. Y ya el nombre nos da una idea de a quién servía. Ed-Baal, adorador de Baal, rey de los sidonios. Y como consecuencia de esta unión tan infeliz, tan desafortunada, en Samaria, la capital del reino, ya existía un templo donde se adoraba a Baal y a su consorte, a Astarte. Y había muchos altares, especialmente en los lugares altos, los bosques. Tan difícil era la situación que en el libro Primera de Reyes, solo para dar un brochazo a lo que estaba ocurriendo, dice el capítulo 16 de Primera de Reyes, que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. ¡Qué cosa tan increíble! Construyó en Samaria un altar, y un templo a Baal,
Y sigue el relato, pero ya tenemos una idea. De manera sistemática, el plan era eliminar el culto al verdadero Dios. O sea, no es que Jezabel y Acab tenían la intención de que, bueno, vamos a colocar delante del pueblo las dos opciones. Por un lado Jehová, por otro lado Baal, y que el pueblo escoja al Dios verdadero. No, no era eso. No era colocar delante del pueblo dos opciones. Era erradicar, eliminar el culto al verdadero Dios. Y lo peor era, bueno, si el mismo rey era un seguidor empedernido de Baal, ¿qué se puede esperar del pueblo en su mayoría? Una verdadera crisis. Pero como dice el dicho, a grandes males, grandes remedios. Lo que menos se imaginaban Acab y Jezabel era que Dios tenía un plan. Y lo que menos se imaginaban era que había fieles orando, pidiendo a Dios que interviniera. Y Dios tenía un plan. Profetas y Reyes nos dice que entre los que oraban estaba un hombre en las montañas de Galaad llamado Elías. Y Elías, indignado, oraba pidiendo a Dios que pusiera un freno a ese avance exagerado y rápido del mal. Y Dios escuchó su oración. En la Biblia lo vemos que él aparece así como de la nada. El capítulo 17 dice, entonces Elías, tisbita de Galaad, dijo a Acab. No dice de dónde viene, en qué momento. No se dan los detalles. Pero sabemos que él oraba por la redención de su pueblo. Entonces aparece ante Acab y dice, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así como apareció, con la misma rapidez, desapareció. Y entonces, ahora viene la parte que me interesa destacar. Todo esto fue introductorio. ¿Por qué entonces el mismo Dios se hizo cargo de Elías? Y en forma directa y personal le dice exactamente qué debe hacer. Vino palabra a Elías de parte del Señor que le dijo, vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al este del Jordán. Y ahora mucha atención. Si tienes una Biblia, sigue conmigo. Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando el versículo 4. Y ahora escuchemos la orden que le da Dios a Elías. Beberás del arroyo. Hasta ahí todo está bien. Hay un arroyo, todavía no se ha secado. Y decirle, bebe del arroyo, pues ¿de dónde más va a beber agua? Pero lo que viene no tiene sentido. Porque lo que viene dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ok. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque yo no sé si estoy un poco desajustado o perdido en esto, pero nunca he escuchado que los cuervos se caractericen por su gentileza o por su generosidad. Los cuervos son aves de rapiña, comen carroña, son egoístas, pelean entre ellos por devorar la comida que tienen delante. Y Dios está diciéndole a Elías, yo he mandado a los cuervos que te alimenten. No culparía a Elías si después de escuchar esa declaración se detiene para decir o preguntar, ¿dijiste los cuervos? ¿Escuché bien? ¿Dijiste cuervos? Pero Elías no preguntó. Y aquí nos estamos acercándonos a nuestra primera gran lección. Tengo 2 o 3. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Versículo 5. No ripostó, obedeció al pie de la letra. Aunque lo que Dios estaba diciendo no tenía ningún sentido. Y fue y tomó del agua del Kerit
Y ahora versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne. Bueno, que le traigan pan. No sé si los cuervos son amantes del pan. Pero que le traigan carne por la mañana y por la tarde. Estos animales, contrariamente a su naturaleza, se quitaban, por así decirlo, la comida de la boca o del pico para dársela a un ser humano. ¿Por qué? Porque lo que leímos fue que Dios le dijo a Elías: yo he mandado. En su soberanía, Dios decide cómo actuar en favor de su pueblo. ¿Qué hacer? Y muchas veces las cosas que hace no tienen sentido. Pero hay aquí alguien que las obedece al pie de la letra y Dios no le falló. En los momentos de crisis vamos a recordar nuestra primera gran lección. De hecho, vamos a mencionar dos a la vez. La primera de ellas es que mientras la crisis avanzaba, el pueblo de Dios no estaba cruzado de brazos. El pueblo de Dios oraba. Y sabemos que eran miles los que oraban. Y Dios escuchó sus oraciones. Primera gran lección. En tiempos de crisis, el pueblo de Dios ora. Y cuanto mayor es la crisis, más ora. No para que Dios haga algo, porque Dios está activo. O lo vemos, no sabemos exactamente qué, cómo, cuándo, dónde, pero sabemos que Dios está activo. Lo que tenemos que hacer es orar para que Dios fortalezca nuestra fe y nos ayude a creer que Él sí está haciendo algo, aunque no lo veamos, y que su voluntad de alguna manera se va a cumplir. Y lo que está pasando ahora y las crisis mayores que vendrán después, de alguna manera, van a servir para algo bueno que ahora no vemos. De hecho, hay mucha gente que se está preguntando, ¿qué pasa en este mundo? Y por primera vez quizás en toda su vida están bien receptivos a lo que dice la palabra de Dios. Y aún están buscando escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y por medio de estos recursos modernos, plataformas tecnológicas, la palabra de Dios está llegando a miles de personas, centenares de miles en el mundo entero, que de otra manera no irían a la iglesia. Algunas cosas buenas están ocurriendo. Primera lección, a ver cómo dice, en los tiempos de crisis, el pueblo de Dios ora. Y la segunda, bueno, ya puedes adivinarla. La segunda lección es que cuando se trata de suplir las necesidades de sus hijos, el almacén de Dios nunca está vacío. Nunca está vacío. Sea por medio de maná, sea por medio de codornices, como ocurrió con el pueblo de Israel durante el Éxodo, sea por medio de cuervos, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Amén por eso. ¿Cómo fue que dijimos? Cuando se trata de suplir las necesidades de sus hijos, el almacén de Dios nunca está vacío. Pero hay mucho más que decir aquí. El arroyo se seca. Versículo 7. Estamos en Primera de Reyes 17. Entonces viene palabra del Señor a Elías y de nuevo lo que el Señor dice en esta oportunidad tampoco tiene sentido. Porque lo que dice, versículo 9. Levántate, ese es, levántate Elías. Vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado a una viuda que te sustente. Bueno, de nuevo, no podríamos culpar a Elías si al escuchar estas palabras, se detiene para decir: Señor, dijiste Sarepta, la misma Sarepta de Sidón que conocemos. Pero Elías no chistó, no protestó. Bueno, resulta, y un pequeño paréntesis, Sarepta era parte de los dominios del rey Edbaal, por decirlo de una forma sencilla.
era territorio enemigo. Era territorio de Jezabel. Dios está mandando a Elías a ir al corazón del culto a Baal. Alguien podría decir, bueno, pero probablemente la idea era mandar a Elías al lugar donde Acab y Jezabel menos pensarían que él estaría, escondido. Es decir, el mismo corazón del reino de Baal, el rey, papá de Jezabel. Pero oye bien, había otra razón. Dice, yo he mandado allí a una viuda que te sustente. ¿Y quién era esa viuda? No se da el nombre. Pero sí me llama la atención que cuando Elías le dice, te ruego que me traigas un poco de agua, y ella la busca, cuando regresa le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan, wow, que me pidas agua, no hay problema, que me pidas comida. Esta mujer estaba preparando su última comida para que ella y su hijo la comieran y luego esperar la muerte. Dios sabía. Pero hay algo más. Porque cuando él pide pan, además del agua, el versículo 12 dice, ella respondió, vive el Señor tu Dios. Vive el Señor tu Dios. Resulta que en ese lugar remoto, probablemente escondido, había una creyente del verdadero Dios. Y lo voy a leer del libro Profetas y Reyes, porque dice allí, esa mujer no era israelita, página 94, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. Así que lo poquito que ella sabía de ese Dios verdadero, eso lo creía y eso lo obedecía. Y aquí algo tan pero tan hermoso de ese Dios en el cual tú y yo creemos y a quien adoramos y a quien admiramos. De todas las mujeres habidas y por haber en ese extenso reino fenicio que incluía varias ciudades grandes, populosas, él se da cuenta de que hay un alma fiel que aún en la oscuridad más densa cree lo que ha escuchado del Dios verdadero. Y envía a Elías a Sarepta, no solamente para que él coma, es decir, reciba el sustento, sino para que ella también coma, ella y su hijo, y no mueran. El almacén de Dios no solamente está repleto para dispensar y suplir las necesidades de sus hijos, sino también los que aún están fuera, a quienes a veces erróneamente consideramos paganos. La mujer no era israelita. Ante los ojos del pueblo de Israel era una pagana, indigna de ser llamada hija de Dios, y sin embargo, Dios cuida de ella, como cuida de todos aquellos que sinceramente están tratando de obedecer la poquita luz que ilumina su sendero. Pero aquí la parte que más me gusta del relato es la que viene ahora, y con eso ya vamos a ir terminando. Porque cuando ella dice algo así como, Señor, ahora estaba juntando leña para preparar la última comida, de modo que mi hijo y yo la comamos y después muramos. Wow. Se estaba preparando para morir con su hijo. No había esperanza para ella. Lo menos que imaginaba era que Dios tenía un plan para ella. Y entonces cuando Elías le dice, versículo 13, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo. Hazme a mí primero un panecillo. Tremenda prueba. Es como si la mujer, ¿recuerdan el título del libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es como para que la mujer le dijera, momentito, te di el agua y ahora la última comida que voy a preparar, tú me estás diciendo que te prepare a ti primero, un extraño, un desconocido. La mujer obedece,
sabe que es un siervo del Dios verdadero. Y entonces, he aquí la promesa. Porque el Señor, versículo 14, Dios de Israel, ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. En otras palabras, haz como te estoy mandando, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti y para tu hijo. Y ese plan es que nunca te va a faltar el pan. Nunca va a faltar el pan en tu mesa. Y ella cree la promesa y procede. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante, ¿cuánto tiempo? Muchos días. Versículo 16 es una joya. Dice, y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Y ahora, una pregunta como para meditar. ¿En qué consistió ese milagro realmente? Porque dice que ella comió y su hijo comió y durante muchos días. ¿En qué consistió el milagro? Bueno, el milagro no fue que la comida sobró. El milagro no consistía en que ella en la mañana se levantaba y la botija estaba llena de aceite hasta derramarlo, o la tinaja estaba llena de harina hasta derramar. No, la promesa no era, la comida abundará. La promesa era ¿cuál? La comida no te faltará. Así que milagrosamente, no puedo imaginarlo, pero trato de imaginar. Ella usaba el día anterior la poquita harina y el poquito aceite. Y al día siguiente cuando llegaba, ahí estaba la poquita harina y el poquito de aceite. Y lo usaba ese día. Y al día siguiente, de nuevo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ocurría lo mismo todos los días. Todos los días. Hay un autor de apellido Robinson que comenta sobre esto y él dice, el milagro hay que buscarlo, no en el borde o en el tope de la tinaja. ¿Dónde hay que buscar el milagro? A ver, ¿dónde hay que buscar el milagro? Hay que buscarlo en el fondo de la tinaja. Por eso el título del tema de hoy es el fondo de la tinaja. El milagro es que nunca nos faltará. El milagro no es que te sobrará y tendrás tanto que te aburrirás de todo lo que vas a tener. No es un milagro de abundancia. Es algo así como lo que dice la oración modelo. A nuestra oración, danos Señor hoy el pan de cada día. La respuesta es, ¿cuál es la respuesta? Por la gracia de Dios, nunca nos ha faltado el pan. Conforme a otra promesa de la cual hemos leído, que dice que, ¿cómo dice? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es la tercera lección? Podríamos decirla de esta manera, que cuando por fe damos, recordemos a la viuda, cuando por fe damos, obedeciendo al mandato del Señor, cuando damos de lo mucho o lo poco que tenemos, al final no nos queda menos, al final tenemos más. Como ocurre, no me pregunten, no sé, lo que sé es que ocurre así. Tú das y das por fe, aunque no tienes mucho, al final no vas a quedar con menos, vas a tener más. Y vas a tener el privilegio de haber hecho algo por alguien, en respuesta a lo mucho que Dios ha hecho por ti. 3 lecciones. Vamos a repetirlas. Número 1. ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando hay crisis? El pueblo de Dios ora. Y cuanto mayor la crisis, más ora. No para que Dios haga algo, porque Él nunca está ocioso, sino para que abra nuestros ojos y podamos creer que Él está muy activo. Y que sus ángeles están activos. Esos agentes misericordiosos se están moviendo de un lado a otro de la tierra, proveyendo, ayudando, restaurando.
animando. Lección número 2. El almacén de Dios nunca está vacío, especialmente cuando la necesidad es la del pueblo de Dios, la de sus hijos e hijas en el mundo entero. Oye bien, yo no sé si tú quedaste sin trabajo con esto del coronavirus. Probablemente sí. Pero oye esto que te voy a decir. De alguna manera, Dios va a proveer. Va a proveer para ti. Y va a proveer para tu familia. Y va a proveer de tal manera que tú vas a poder incluso compartir. Y de lo poco que tenga, da. Porque al final, cuando das por fe de lo que Dios te ha dado, no vas a quedar con menos. Lo que te quede, Dios lo va a multiplicar y va a tener su bendición. Esas son las lecciones. Pero ahora quizás debemos terminar con una nota alta. 2 citas del Espíritu y Profecía que bien vale la pena recordar en tiempos de crisis. Tú las conoces, pero vale la pena repetirlas. 2 verdades para no olvidar, sobre todo en tiempos difíciles. La número 1 dice que la situación extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. La cita está en muchos libros del Espíritu de Profecía. Yo la saqué de Hechos de los Apóstoles, edición 2008, página 111. La situación extrema del ser humano es la oportunidad de Dios. En otras palabras, cuanto más difícil la situación, y cuando ya vemos que humanamente hablando no hay más que podamos hacer, ese es el momento cuando Dios entra en acción. Y cuanto más difícil la situación, mayor el despliegue de poder. Mayor el despliegue de poder de Dios. Como para que nadie diga, oh, es que nosotros lo logramos. No, ya llegamos a un punto donde no podíamos más. Esto que ocurrió fue un milagro de Dios. Y Él entonces recibe la gloria. Y la segunda cita, bueno, no hay que ni leerla siquiera, pero vendrán más crisis. Cuando lleguen en ese tiempo futuro, bien valdrá la pena recordar esta que dice que no tenemos nada que temer al futuro. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos. Que olvidemos qué. Que olvidemos la forma, la manera como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado. Este es un solo ejemplo, entre muchos. La Escritura está llena de instancias en las que parecía que el pueblo de Dios no tendría un mañana. Y cuando parecía que todo se acababa, de alguna manera nuestro Dios, soberano, creativo, diseñó un plan que a nadie se le podría haber ocurrido, pero un plan que funcionó a la perfección, para librar a su pueblo y para decirnos que no hay una sola situación en la que nos veamos envueltos para la cual no haya un remedio. Y ahora otra cita de esas, no tienes que aprenderla de memoria, por supuesto, tampoco la voy a repetir de memoria, pero la mencioné en otra oportunidad. Y esta es del libro del deseado de todas las gentes, que dice que para suplir nuestras necesidades, Dios tiene, a ver, ¿quién recuerda? Para suplir nuestras necesidades, Dios tiene 1000 maneras. Igualmente podría haber dicho 1.000.000 de maneras, de las cuales no tenemos la más mínima idea. De esto vamos a salir. Y de otras crisis también vamos a salir. Porque hay un Dios en el cielo. Y ese Dios es todopoderoso. Y no hay nada que limite su poder. Y no hay nada tan difícil que Él no pueda hacer. Y ese Dios no solamente es poderoso, es un Dios amante. Estamos inscritos, por así decirlo, en su corazón. Nos lleva en las palmas de sus manos. Jesucristo, nuestro Señor, intercede por nosotros. Y cuando levanta sus manos heridas en nuestro favor, el corazón de Dios se compadece. Y un día no muy lejano, ese Salvador precioso y bendito vendrá a reclamarnos como suyo. Y por las edades eternas, con todos estos héroes de la palabra, hombres y mujeres, cuyos nombres están en parte en Hebreos capítulo 11, juntos vamos a entonar el himno de Moisés y del Cordero.
Y vamos a decir con los santos de toda la eternidad: digno es el Cordero de recibir la honra, la gloria, la majestad, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón.
al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.